Shavua Tov, todos en esos días de aflicción, de luto, sobre Jerusalén y sobre la gloria de Am Israel. Hay muchas palabras sobre nuestra época, hoy en día, que por fin, después de 2000 años, regresamos a vivir en Eretz Israel. Si estamos capaces de tomar las lecciones del pasado y no repetir las mismas errores. Y en el contexto actual en Eretz Israel, que no podemos evitar, especialmente pasando algunas semanas acá, es seguro que es difícil de no pensar en el paralelo de una época con la otra. Pero creo que también eso nos invita, especialmente en esos días, y en ese día particularmente, de reflexionar e intentar de entender cuál fue los errores para poder evitar repetirlas y cuál fue la destrucción sobre la cual estamos llorando hasta hoy en día. Es un tema, Jurban Abayit, destrucción del Beit HaMikdash, es un tema de Yerushalayim, es un tema muy largo, muy amplio, hay mucho que decir. Entonces, obviamente no vamos a decir todo ahorita, pero intentar de tocar algunos puntos. Primeramente, ¿qué es la caída de Yerushalayim? ¿Y qué es la destrucción del Beit HaMikdash? ¿Sobre qué, más que todo, estamos todavía llorando? ¿Y qué Am Israel aprendió de esa tragedia? Hay una Gemara que dice algo que requiere un poquito de explicación. Asara kabin shel yofi, 10 porción de belleza Dios dio al mundo. Tish'a natla Yerushalayim, 9 porción del mundo tomó Jerusalén. Y una parte de porción se repartió en el mundo. Obviamente, Jerusalén es muy bello, la más bella de las ciudades. Pero 9 porción de belleza y el mundo tiene solamente una repartida en todo el mundo. Cada uno vio muchas ciudades y paisajes, muchos paisajes muy, muy lindos. Entonces, ¿qué realmente quiere decir esa Gemara? Y escuché una historia, un paralelo entre una historia y esa Gemara que creo vale la pena repetir. Es un cuento famoso de la Gemara. Cuando el alumno de Rabbi Yohanan fue enfermo, Rabbi Yohanan fue a visitarlo y hablaron allí sobre qué atristarse y qué no. Y Rabbi Yohanan, él mismo que pasó tanto tiempo difíciles en su vida, intentó de consolar a su alumno y empujarlo a levantarse, pero él vio que no sucedió mucho. Entonces, a un momento, Rabbi Yohanan levantó la manga de su ropa y al revelar a su brazo se iluminó, se llenó el cuarto de luz. Y obviamente su alumno vio
esa luz, vio esa energía, pero al final se puso a llorar aún más fuerte. Y le dijo, ¿por qué estás llorando? Le dijo, por la belleza tuya, que va a terminar en ceniza, en polvo de la tierra. Y obviamente los jajamim no lloran por una bella estética, no de tal forma, no en el contexto de una conversación tan profunda. El Maharsha dice en ese momento que la belleza sobre la cual el alumno lloraba era la belleza espiritual de su maestro Rabbi Yohanan, esa pureza, esa santidad, esa sinceridad, esa humildad. Y el cuento sigue que Rabbi Yohanan, el maestro, empezó a llorar con su alumno sobre la pérdida de su propia belleza. ¿Es realmente sobre su propia pérdida? Él nunca pensó sobre la muerte y empezó a llorar sobre el hecho que un día él va a morir, aunque en ese momento estaba sano. Ambos lloraban sobre el mismo concepto, sobre la misma pérdida. Es la pérdida de una expresión de belleza divina en ese mundo. No es común, no es en cada esquina que podemos encontrar una integridad de ese calibre y una bondad de ese tamaño, conjunto a la inteligencia, a la santidad, a la humildad. Era una belleza de creación en la expresión del nivel que el ser humano podía atender. Si uno se comporta y se dedica al mejoramiento personal, hasta dónde puede llegar. Y al mirar a Rabbi Yohanan y dándose cuenta que era el último de su generación, el último de ese tamaño, el último de esos summits, picos tan altos, mirando a la generación siguiente y no encontrando una persona de tal tamaño. Ambos empezaron a llorar, no por la persona, sino por la persona con letra capital, por el ser humano y su caída. Esa belleza es la belleza de Yerushalayim. Esa belleza es lo que perdimos. Hay ese famoso cuento de un traicionador de Am Israel que cooperó con los Romaim, con los romanos, en la destrucción del templo. Y al final, para recompensarlo, los soldados le dijeron, entra en el Beit HaMikdash, saca lo que quiere, será el tuyo. Había todos los tesoros del mundo ahí. Los soldados tenían miedo de entrar en el santuario. Entonces pensaron, si él sale vivo, después todo lo que hizo es un señal que el Dios de Israel permite el sacrilegio del lugar, que ya perdió su santidad. Y él salió y trajo la menorá. Era uno de los utensilios del templo más rico del mundo. La Gemara describe cuánto oro fue usado, condensado, para hacer lo más puro posible. Con cada 1000 cúbicos de oro hicieron un cúbico
que sea lo más puro posible. Y él trajo la menorá. Los soldados le dijeron, mira, esa menorá no puede ser en tu casa. Eso pertenece a un palacio de rey. Va, entra, toma otra cosa. Y él dijo, es suficiente que enoje el Dios de Israel una vez. Insistieron porque querían entrar y él no quiso entrar de nuevo. Y al final lo mataron. Lo pusieron en una mesa y lo cortaron pedazo por pedazo. Y él siguió a decir, es suficiente que enoje mi Dios una vez. Y obviamente ese cuento, una vez enojó a Dios, con todas las traiciones, toda la gente que murieron por él. Un comentario de ese cuento dice el siguiente: a tocar a la menorá, a tocar a ese objeto de santidad, se dio cuenta de la bajeza en la cual él se cayó. Y ahí todo se fue claro. Dijo, hasta aquí, y en esa parte de mi vida, nunca jamás más. Jerusalén era una expresión de nobleza que permitía a cada ser humano que se acercaba de ese lugar de tener una claridad sobre su vida, sobre lo que realmente vale la pena luchar y sobre lo que no vale la pena luchar. Y si eso era Jerusalén, si eso era el impacto de Jerusalén sobre Israel y cualquier ser humano, ¿cómo puede ser que los ciudadanos de Jerusalén cayeron tan bajo sin darse cuenta? Y creo que eso es un mensaje de Tisha B'Av. ¿Qué pasó en Jerusalén? עיר הקודש, עיר שחוברה לה יחדיו, יראה שלמה, el apogeo de la belleza física y espiritual, llena de profetas, de sabios, de poetas, de filósofos, de maestros, de artistas. La calidad humana de esa ciudad era absolutamente sin ningún igual en el mundo. Hasta que aún los romanos, según Flavio Josefus, discutieron si tienen que destruir el templo o no, porque era el edificio más bello que la humanidad podía producir. Así ellos dijeron. Y eso creo que es una idea que nos pueden ayudar a entender muchos otros episodios de esa época. El punto que voy a decir. Particularmente uno de los episodios que la Gemara misma está investigando, intentando de entender. El cuento es de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que él logró salir de Jerusalén y encontrarse con Titus. Y le pidió Yavne. Y sus sabios. Se encontró con Aspasianos, el papá de Titus. Titus estaba ahí también. Y los Jajamim dicen, pero ¿por qué pidió Yavne y sus sabios? ¿Y por qué no pidió Jerusalén? Y la Gemara contesta que eso era la realización de una profecía
en la cual los sabios se verán su sabiduría tapada. Entonces, dicen los Hajamim, ni Rabbi Yohanan ben Zakkai logró a tener esa perspectiva de poder pedir la salvación de Jerusalén. Pero creo que podemos pensar en un otro punto de ese cuento. Porque Rabbi Yohanan ben Zakkai, desde el principio de la rebelión hasta mucho después de la destrucción, él logró tener una filosofía que era muy única en Jerusalén, que no lograron escucharlo hasta que era demasiado tarde. Pero después de la destrucción era la voz que salvó el judaísmo. Muchas culturas, muchas naciones, muchos países, muchas civilizaciones fueron conquistados por poderes exteriores y todos desaparecieron. Si podemos encontrar una persona en una intersección importante de nuestra historia que puede tomar el crédito, parte del crédito de haber sido el mensaje de Akadosh Baruj Hu para poder ayudar a salvar a Israel, en esa época era Rabbi Yohanan ben Zakkai. En el rendimiento, el sufrimiento, el abandono de cualquier aspiración después de la destrucción, y en un espacio en el cual los judíos no tienen ningún punto para reunirse, mirar. Él es el que diseñó la práctica del judaísmo que estamos todavía haciendo hoy, hasta que podemos decir que el judaísmo de Yehudeya Galut es en gran parte en la visión de Rabbi Yohanan ben Zakkai, en su capacidad de adaptar lo que estábamos haciendo en Eretz Israel con el Beit HaMikdash en la diáspora. El concepto de una tefila diaria con un texto, el concepto de Batei Knesiot, lugares de rezos, en el cual cada uno entra y reza con minyan, reactuando el Korban Tamid, el sacrificio diario, a través de palabras, todos conjuntos, como si fueran el coro de los Leviim. Tener una Aron HaKodesh con la Torah adentro, a la imagen del Kodesh HaKodashim, con los Luchot HaBrit adentro. Es como si, en fin, cada sinagoga tiene enfrente de él Heichal Hashem, el santuario de Dios. Es un mini santuario que viajó con las comunidades alrededor del mundo. Y eso con muchas otras halajot que lograron hacer para adaptar la vida judía sin el Beit HaMikdash. ¿Cuál fue el pensamiento profundo de Rabbi Yohanan ben Zakkai? ¿Y cuál fue su perspectiva que le permitió de pensar en todas esas adaptaciones y todas esas halajot con el Sanedrín, obviamente, para adaptarlo a la galut, al exilio? Creo que es algo que él tenía desde el principio de la rebelión. La capacidad de disociar y diferenciar muy claramente entre las piedras y el espíritu. Él entendió muy antes, muy temprano, que la santidad del Beit HaMikdash de Jerusalén no son solamente sus piedras, es su espíritu, su Kedushá. Y es
por la Gdusha que hay en el Beit HaMikdash, que sus piedras están kadosh. Y eso es algo que parece tan simple, pero tan importante, y es posiblemente el error que el resto de los ciudadanos, de los extremistas, no lograron ver. El santuario, el Beit HaMikdash, el templo era santo en sí mismo, sin ninguna necesidad de cualquier cosa atrás. Entonces, cuando ellos perdieron las piedras, saltaron en el fuego del Beit HaMikdash, diciendo, si eso se quema, ¿para qué seguir a vivir? No hay ninguna razón para vivir. El mundo no vale su existencia y no es un lugar en el cual vale vivir. Rabbi Yohanan vio el Beit HaMikdash destruirse, lo predició, lo entendió de antemano, mirando la situación adentro de Jerusalén, pero él entendió que Am Israel es la santidad de verdad. La gente son los que cargan la santidad y ellos están los que hacen un Beit HaMikdash en el cual, con las condiciones que ellos crean, Hashem puede ser revelado, sentirse en su casa. ¿Qué pasa en la casa de Hashem? Hashem puede ser en una casa. Conocen todos el cuento de uno que pidió un zapato chico para su pie, para poder tener el placer de sacarlo al final del día y disfrutar de un pie sin dolor. ¿Podemos poner a Hashem en una casa? Hashem, el creador del mundo, infinito, en una casa. Realmente la idea del Beit HaMikdash es que cuando uno está fuera de su casa siempre se comporta en relación y con respecto al dominio público, la gente con el cual es, los códigos culturales, de vestimiento, de palabra, de comida, de qué hacer, de cómo hacerlo. Uno en su casa hace lo que él de verdad quiere. La casa de Hashem es una casa en la cual Hashem puede ser manifestado. En el mundo alrededor es en todo lado, pero está escondido. ¿Cómo se expresa Hashem cuando está manifestado? Con bondad, con empatía, con justicia, con verdad, con humildad, con pureza, con santidad. Y cuando los Jajamim interpretaron el versículo que pide a Israel de emular a Kadosh Baruj Hu, obviamente preguntan, pero Hashem es santo, no podemos emularlo. Dicen, sí, es verdad, pero podemos emular sus manifestaciones. De la misma manera que Él es bondadoso, podemos ser nosotros bondadosos. Entonces el espacio del Beit HaMikdash era ¿qué? Un espacio en el cual la expresión de Akadosh Baruj Hu podía ser clara, en el cual uno que entra en ese espacio se comporta, se siente mucho más humilde. Y entonces no aguanta sus posesiones de manera tan obsesiva, lo deja a los demás. Su humildad le permite de ver el otro, su necesidad, sus ideas, sus opiniones. Eso es la expresión de Hashem. Ein kli lebraja el shalom. El único recipiente de la braja real es la paz, la integración y la armonía de todos los componentes. Y sobre eso fue nombre la ciudad de Jerusalén. Ir Shleima, Ir a Shleima.
un temor de Hashem completo, un respeto de Dios completo, del Dios de quién, del Dios único que se encuentra en cada uno y una. Cuando todo Am Israel subía a Jerusalén, ¿cómo puede ser que esa ciudad tan chica al final no generó peleas en la Aliyah la Regel, en las fiestas? Hasta que la Mishnah nos dicen que nunca ninguno se quejó de falta de espacio en Jerusalén. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la necesidad del otro, lo escucha, lo entiende, lo siente, siente un poquito menos las suyas. Y si imaginamos una ciudad entera así, una nación entera así, la belleza de Jerusalén no es sus piedras, es en su espíritu, en sus gente, en la expresión de Kedushá que hay en esa ciudad. Cualquier Keilah, cualquier familia en la cual hay un respeto y un amor profundo, es eso la belleza de Jerusalén, la belleza del Beit HaMikdash. Entonces, la pérdida y la caída de Jerusalén en las manos de los romanos, obsesionado por una belleza solamente estética, con una crueldad que el mundo no vio mucho tiempo ni antes ni después. Eso es realmente el lamento. El Galut HaShekhinah, el exilio de Hashem, es que en el mundo ahorita su expresión es mucho más difícil de encontrar. A veces vemos algunos tzadikim y la Torah nos dice, los tzadikim son comparados al Beit HaMikdash. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿El Beit HaMikdash? Porque cuando nos acercamos de los tzadikim, los miramos, los observamos, solamente ser cerca de ellos, eso nos inspira a mejorarnos, nos inspira una humildad, nos inspira una sinceridad. Bajamos un poquito la guardia y las obsesiones de las cosas físicas y materiales, de las peleas futiles sin ningún sentido. En la caída de Jerusalén cayó el ser humano. Con la caída de Jerusalén cayó el mundo en una época de oscuridad, en una época en la cual muchas nubes negras vinieron en el mundo. Entonces, la pérdida de Jerusalén, ¿qué es? Es la pérdida de la cara humana, hecho a la imagen de Dios. Es la pérdida del Dat. Es la pérdida de la capacidad de ver lo que el ojo físico no puede ver, que es, el ojo físico ve al prójimo. Él puede ver su bienestar, él puede ver su tragedia, pero hay un otro ojo, el ojo del alma, que puede sentir, ver, hasta identificarse y provocar acción sobre lo que hay con el otro, de alegrarse en su alegría y afligirse en su tragedia y de tomar acción, de alegrarlo en su alegría y de ayudarlo en su aflicción. La capacidad de ver la imagen de Dios en la cara del otro.
Eso es el Da'at. Y es esa capacidad que perdimos con la caída de Jerusalén. Qué pérdida, qué tragedia. Aleitzim valavenim shfochamatcha. Dijeron los Jajamim que había una bondad de Dios que mandó su enojo sobre piedras y maderas, el templo de Jerusalén, la destrucción de la tierra. Y entre comillas, insinuando que salvó a los sobrevivientes de Jerusalén. Eso es más que solamente una palabra. Eso es realmente la esencia de la destrucción del templo. Los judíos estaban obsesionados por las piedras y la madera. Y Hashem nos recordó, de verdad, matarse uno por el otro, por piedras y maderas. Si eso es la percepción del templo que usted tiene, ya no es un templo más, es solamente una casa otra, como cualquier otra, de piedra y madera. Cuando perdimos la capacidad de ver el alma de la piedra, la santidad y lo que representa esa santidad de esas piedras y edificios, ya se convirtieron en solamente piedras y maderas. Cuando uno no puede ver la imagen de Dios en el prójimo, se convierte en un otro animal caminando sobre dos pies, en una combinación biológica con carne y huesos. Nada más, nada menos, ¿cierto? Pero nada más tampoco. La santidad de la vida, eso es la santidad de Akadosh Baruj Hu. Es que Akadosh Baruj Hu es la vida misma. Y la vida de cualquier uno que tiene vida es una creación, una criatura que tiene un poquito de esa vida que es Dios. Es la vida que es santa. Entonces, ¿dónde fue la caída de los ciudadanos de Jerusalén? Y uno puede pensar, ¿eran tontos? ¿Eran llenos de intelectuales y pensadores? ¿Eran hipócritos? ¿Eran gente llena de pasión, de fe y de convicción que tenía la razón? La capacidad de escuchar uno al otro, sí, puede ser. Puede ser que eso era una de las errores fundamentales de esa capital. Lo que hay que entender es que eran cada uno convencido que luchaba la guerra de Dios. Nadie le está acusando de haber sido una sociedad que luchaba por intereses. Estoy hablando de la época de la destrucción, no de la época que precedió la destrucción. La corrupción obviamente precedió a esa etapa. Pero cuando llegó el momento del conflicto con los romanos, conflictos activos, después que rechazaron la extorsión de los romanos y que empezó el primer conflicto, los judíos, todos, los jajamim, los sikrim, los extremistas, todos luchaban con fervor y convicción que estaban haciendo la voluntad de Dios, que ellos estaban acá dispuestos a entregar su vida para salvar a Israel y el Beit HaMikdash.
eran personas muy sinceros. No podemos acusarlos de no seguir su convicción. Entonces, creo que hoy en día, mirando a Israel, con grupos que se están acusando uno con el otro de destruir Israel, es muy fácil de pretender que son gente sin ninguna sinceridad. Son todos sinceros. Un grupo sinceramente piensa que el otro destruye la democracia. Y el otro grupo sinceramente piensa que ellos ya destruyeron la democracia y por eso quieren instituirla de vuelta, entregar al pueblo la capacidad de liderar y no a una élite restricta que se autoelige. Pero el punto no es el argumento, es la convicción de los que argumentan. Estoy convencido hoy que todos son muy sinceros y que todos aman el Israel, al igual que estaban antes. La capacidad de no poder escuchar al otro fue una de las errores fundamentales. Puedo ser muy convencido, pero puedo escuchar no lo que tú dices, sino tu sinceridad. Puedo escuchar tu deseo de proteger la misma casa que yo quiero proteger. Puedo escuchar la sinceridad de tu amor por la casa que yo amo. Eso es la caída de Jerusalén. La incapacidad no de escuchar las palabras, no de ver la cara del prójimo, sino de ver su imagen, la imagen de Dios. No de escuchar el argumento del prójimo, sino de escuchar de dónde viene el que habla, de convicción profunda, de sinceridad y de amor por la misma casa que yo amo. Pero atrás de esto hay un otro nivel aún más profundo. Y eso es la jerarquía de los objetivos. En la época de Tisha B'Av, en la época de la destrucción del Beit HaMikdash, la jerarquía absoluta era el sitio del Beit HaMikdash. Que ellos mueren, que ellos de hambre, mueren por los soldados, mueren de enfermedad. Todo eso era inferior al Beit HaMikdash mismo. Que todo se destruye, que la nación se destruye, que Am Israel muere, mientras que el Beit HaMikdash sobrevive. Ellos ganan. Y si es así, cada uno está dispuesto a morir y a matar para salvar el Beit HaMikdash. No es egoísta. Al contrario, dispuesto a dar su vida, Mesirut Nefesh, en nombre de Dios, en nombre del Beit HaMikdash. Hoy en día, ¿cuál es lo más importante para nosotros? ¿Es la cohesión de nuestra nación como una nación? ¿O que nuestra casa está pintada de ese color o de ese color? ¿Vale la pena morir o matar para el color de la pared? Que sea azul o rojo, derecho o izquierda. ¿Vale la pena luchar y fragmentarnos
por proteger una casa que al final nadie va a poder vivir en ella. El Beit HaMikdash va a seguir a ser muy lindo, pero ¿quién lo va a habitar? Keret Israel, Medinat Israel será de esa manera o de esa manera. Pero si no hay Am Israel, ¿para quién necesitamos una Memshalá? Entonces, la jerarquía de la pelea, creo que eso es una de las cosas aún más profundas que era en las errores de Tisha B'Av. Y hoy en día tenemos que recordarnos ese cuento y poner de nuevo a Israel en el centro de todo. Am Israel es la única cosa sobre la cual vale la pena luchar de verdad. Hay esa famosa frase, Tov lamut ba'ad artzeinu, es bueno de morir por nuestra tierra. Es verdad, pero ¿qué es nuestra tierra? ¿Son piedras? ¿Maderas? Nuestra tierra es Am Israel en Eret Israel. Eret Israel siempre era, aun cuando era destruida. Am Israel vale la pena luchar por el Am Israel que está adentro. Lo más importante de todo no es tal idea o tal idea. Podemos sobrevivir 10 años con una idea errónea, 50 años y después una otra idea errónea. Pero no podemos sobrevivir sin Am Israel. Y en ese momento, si no hay Am Israel, no importa qué idea prevale, no importa quién tiene razón o no. Y creo que eso es la lección de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Yavne vejajamea quería decir, yo acepto el decreto de Hashem que Jerusalén va a ser destruido. Yo entiendo que las piedras pueden caer. Am Israel no puede caer. Y por eso él luchó por Yavne y sus sabios, para que Am Israel y Torat Israel sobreviven. Y eso es la única forma que teníamos cualquier chance de poder regresar a reconstruir Eret Israel. Caminé por Jerusalén ayer. Fuimos en el Kotel, en los subterráneos del Kotel. Vimos las piedras que cayeron en ese día mismo de las murallas. Están todavía ahí, en el piso. Calles que no terminaron de construir. Y después salimos y vemos una reconstrucción maravillosa de Jerusalén. Am Israel regresó. Am Israel puede reconstruir Jerusalén, pero necesitamos Am Israel. Mucho más importante que cualquier piedra, edificio, palacio, aún más importante que el Beit HaMikdash, es Am Israel, de poder ver no la kedusha de las piedras, sino la kedusha de la cara que hay en el prójimo. La caída de Jerusalén era Ibud Haddat, Churban Haddat, Churban Ayirah Shleima. La destrucción de nuestra capacidad a poner el prójimo, su vida, encima de todo. Cuando el prójimo está tan importante, ya no puedo despreciar tanto sus ideas. Puedo ser en total desacuerdo con sus opiniones,
y todavía entender de dónde Él viene. Y sobre eso, construir un puente. Sobre su sentimiento, que Él tiene el mismo amor, y la misma pasión y la misma convicción que yo sobre la misma casa. Queremos proteger, embellecer y dedicarnos sobre la misma casa. שנזכה לראות בבניינה. Hoy es el día de rezar, que Akadosh Baruj Hu nos permite de reconstruir Jerusalén, empezando con nuestro Jerusalén propio, en nuestra capacidad a escuchar no lo que uno dice, sino el por qué uno dice lo que él dice. Hay, para concluir, una palabra de el rabino Yosef Situ, que era el gran rabino de Francia por muchos años. Él decía así: una pareja que está en paz no es una pareja que habla, es una pareja que sabe entender el silencio del otro. Porque si tenemos que decir todo, significa que nadie escucha nada. Escuchar a las palabras, apreciar las piedras, es importante, pero mucho más importante es de poder escuchar lo que uno no dijo, sino por qué lo dijo. La reconstrucción de Jerusalén es nuestra capacidad, primeramente con el Beit HaMikdash interior de cada uno, a poder ver en el otro su belleza. Podemos decir, pero él no va a ver la mía, entonces él me va a comer crudo. Cuando uno se siente escuchado y entendido, él empieza también a entender y escuchar. La reconstrucción de Jerusalén no se hace con las piedras, se hace con las almas, con las personas, con Am Israel Achim. Eso es la reconstrucción real de Jerusalén. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך במהרה בימינו, que esos días se convierten en día de fiesta y de alegría.